Creo que sí. Aún no sale que está grabando. ¿Alguien puede poner? Ya, ahora sí, gracias. Era el botoncito rojo. Sí, suelo hacer bastante y no tienen esas cosas. Listo, chicos. Disculpen que la clase haya empezado tan tarde. Y me sorprende que en realidad seamos 13 personas. Supongo que ya van a ir conectándose algunos más. Lo que pasa es que tuve una emergencia. No estaba en mi casa, así que no pude editar la clase. Pero felizmente, como ustedes son estudiantes de medicina, dudo mucho que salgan de fiesta los fines de semana. Así que aprovechando eso, lancé la clase horas más allá de la hora convencional. Ya, entonces, a ver. Como les estaba diciendo, hoy día vamos a hablar acerca ya de bacterias, de microorganismos que causan enfermedades, ¿sí? Vamos a empezar hablando y casi así todos los sistemas se van a ir viendo de esa manera. Primero vamos a hablar acerca de bacterias, la primera clase, y la siguiente clase de hongos y virus. Siempre va a ser de esa manera. Vamos a coger un sistema, por ejemplo, esta clase, sistema nervioso, y vamos a ver 4 bichos que sean los más recurrentes, los más prevalentes, con los que tú te vas a encontrar en cualquier momento de tu vida profesional. Y a la semana siguiente vamos a ver igual infección del sistema nervioso, pero ya no de bacterias, sino de hongos y de virus, igual, de la misma manera. Microorganismos prevalentes, altamente incidentes, no solo en el país, sino en cualquier región que nos podamos encontrar, vamos a encontrar este tipo de bacterias o virus y hongos. Entonces, vamos a empezar hablando de Neisseria meningitidis. Hoy vamos a ver 4 bichos, como te dije, que los 4 van a tener afectación del sistema nervioso central. Entonces, va a haber una especie de categorías que vamos a ir viendo cada vez que mencionemos una bacteria, por ejemplo. Y si ya has ido revisando tus clases, te puedes haber percatado de eso. Cuando veamos Neisseria meningitidis, primero vamos a ver un poco de generalidades de este bicho, luego vamos a hablar acerca de la transmisión, cómo es que te contagias de esto. Posteriormente viene la patogenia, o sea, cuáles son los mecanismos que él usa para poder infectarte, cómo entra, cómo destruye, cómo genera la enfermedad. Luego va a venir la clínica, que por aquí quizás a muchos les interesa más esa parte, cómo determinar, cómo saber, qué tengo que ver, cómo lo diagnostico, qué le doy al paciente, ya eso corresponde a la clínica. Y la última parte va a ser la epidemiología, que no siempre la vamos a tocar porque en verdad no hay mucho que profundizar ahí, así que eso te lo puedo dejar a ti de tarea, pero el resto sí lo vamos a estar viendo con la mayoría de bacterias que veamos hoy. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, ¿no? Por si acaso nomás. No. A ver, antes de empezar, cierro el pasito porque creo que ya todos han contestado. Sí tengo 15 respuestas. A ver, ¿cómo están? Jalados, 6, 5, 11, 13. 13 jalados de 15. Bueno, empezamos bien. A ver, si hay algún nuevo por ahí, mi nombre es Luis Marcelo. Pueden llamarme Luis, pueden llamarme Marcelo. No me gusta que me llamen profesor. Me hacen sentir más viejo de lo que ya soy, porque solo soy un año académicamente mayor a ustedes, académicamente. Así que si pueden tutearme y prefieren tutearme, yo encantado, ¿sí? Entonces, regresamos a compartir pantalla. Listo. A ver, vamos a ir tocando bastante lo que fueron las clases pasadas, que tú ya debes tener conocido. Por ejemplo, ahí vemos una bacteria, ¿cierto? Neisseria meningitidis. Su mismo nombre te está diciendo, porque la biología, la medicina es así. Los nombres no están por las puras. Por algo tiene este nombre. ¿Qué enfermedad crees que va a causar? Sistema nervioso central. Meningitis. Obviamente, la Neisseria meningitidis va a generar una inflamación, una infección a nivel de las meninges, ¿cierto? Una inflamación de las meninges, meningitis.
esta forma que tú estás viendo aquí en la pantalla, ¿qué forma bacteriana es? ¿Te acuerdas de las formas bacterianas? Teníamos bacilos, espiroquetas, teníamos cocos, teníamos ¿Diplococo? vidrios. ¿Cómo? ¿Diplococo? Exactamente, es un diplococo. ¿Por qué un diplococo? Fácil, tiene forma circular, esférica, es un coco. Como está organizado o dispuesto en pares, diplo de dos, coco. Listo. Es un diplococo. Ahora, antes de empezar a hablar de esta partecita que tiene que ver con la clase propiamente dicho, aquí yo tengo apuntado algunas cositas que van a ser importantes, no las tengo apuntadas en el PPT, para un reconocimiento general de esta bacteria, ¿sí? Por ejemplo, ya me habían dicho que es un diplococo. Y si tú ves la pantalla por aquí, acá a la derecha es donde podemos ver a Neisseria meningitidis, ¿sí? Vemos grupos, vemos cúmulos de Neisseria meningitidis. Esto es una vista real de probablemente se ha sacado muestra. Ya vamos a hablar de qué muestra se trata para poder diagnosticar este tipo de bichos. Ahora, Neisseria, lo hemos visto, no es la primera vez que hablamos de él, lo hemos visto en la clase, en la primera clase hablamos de él un poquito. ¿Te acuerdas que tenía como que una especie de primo que era la Neisseria gonorrheae? Y la diferencia principal entre meningitis y gonorreae era que meningitis presentaba una cápsula que le brindaba una protección adicional frente a su compañera que es gonorreae, ¿cierto? Otra característica es que dentro de meningitis vamos a encontrar una gran variedad de serogrupos, ¿sí? ¿Qué vienen a ser los serogrupos? Fácil. Serogrupo, por ejemplo, acá te dibujo una bacteria. Te dibuja... este es el láser. A ver, acá tenemos una bacteria que es el neumococo, ¿sí? Acuérdate, a Neisseria meningitidis también se le conoce como el meningococo. ¿Por qué? Porque es un coco y genera meninges, meningococo. Entonces, esta especie, Neisseria meningitidis, va a tener bastantes serogrupos. Se le conoce como serogrupos a una especie de subclasificación dentro de los Neisseria meningitidis. Dentro de esto vamos a encontrar, por ejemplo, el serogrupo, digamos, el serogrupo W, el serogrupo A, el serogrupo B, el serogrupo C, y así vamos a encontrar diferentes serogrupos. ¿Y por qué es importante conocer acerca de los serogrupos? Porque en función del serogrupo que tengamos, que estemos tratando, vamos a enfocarnos hacia una cierta enfermedad, porque te cuento que ciertos serogrupos, como el serogrupo I y el serogrupo W, están más asociados con la neumonía, el serogrupo A, el serogrupo B, el serogrupo C están más asociados con la meningococcemia y la meningitis, por ejemplo. Por eso tenemos una gran gama, creo que hay como 13 serogrupos hasta el momento descubiertos, de los cuales los que te he mencionado son los más representativos, ¿ya? Entonces, ya hablemos específicamente del PPT. A ver, a la izquierda vemos también otro tipo de bacterias y te pregunto, ¿qué forma le ves a esto? Para ti, ¿qué tipo de bacterias, o sea, qué forma bacteriana es esa? ¿Qué encerrado ahí? ¿Es un coco? ¿Es un bacilo? ¿Un vibrio? ¿Una espiroqueta? Oye, dime a la forma a qué se parece. ¿A Parece una un canica? ¿Se parece a un chisito? ¿Un qué? Un chisito, ¿te parece? Un vacilo, vasito. Ya, parece. exacto. Exacto. Acá estamos hablando entre patas. Yo no soy tu profe. A tu profe no le vas a decir, tiene forma de chisito, profe. No, no le vas a decir eso porque probablemente te bote el aula. Pero acá sí podemos, nos podemos dar ese lujo de hablar. Tiene un forma de un chisito. Y las formas de chisito, bueno, microbiológicamente hablando, nos estamos refiriendo a un bacilo. Uy, creo que dejé de compartir, ¿no? Sí está ahí. Uno de los bichos bacilares más importantes y más estudiados en el ámbito clínico, ámbito de ciencias básicas, es la Escherichia coli, ¿sí? Viene a ser un bacilo que ya lo vamos a conocer en clases más adelante.
Y lo que tú estás viendo aquí es una E. coli. Y aquí ves una Neisseria gonorrhoeae, perdón, una Neisseria meningitis. Claramente puedes ver la diferencia estructural. Uno es un bacilo, otro es un diplococo o coco, ¿cierto? Ahora, estas bacterias que estamos viendo ahí han llegado a un lugar donde habitualmente las bacterias o los microorganismos en general no logran ingresar, que es al sistema nervioso central. Específicamente están en las meninges. ¿Y por qué digo que no muchas? Es más, ni siquiera los medicamentos logran atravesar o logran meterse al sistema nervioso central. Es muy complicado llegar ahí porque sabemos la importancia que tiene nuestro sistema nervioso central. Así que nuestro cuerpo se encarga de darle una extra seguridad a esa región. Ustedes están llevando a Nato, ¿cierto? No, ya llevaron a Nato, Nato 1, pero no han llevado, están llevando a Nato 2. Bueno, deben haber, o quizás no hayan escuchado, pero hay una estructura llamada la barrera hematoencefálica, que es justamente la estructura que se encarga de proteger al sistema nervioso central. O sea, no entra nada. Ni siquiera entran fármacos. O bueno, si va a entrar un fármaco, tiene que ser un fármaco muy especial. Cualquier fármaco no puede entrar. Y mucho menos puede entrar una bacteria que tiene una estructura mucho, pero mucho más grande que un fármaco. Pero a pesar de eso, esta bacteria, E. coli, bueno, mencionémosla un rato, pero principalmente Neisseria meningitis, que es de la que estamos hablando, logran atravesar esta barrera hematoencefálica y infectar la región de las meninges y causar una inflamación. Ahora, ¿cómo es que estas bacterias lograron entrar al tejido del sistema nervioso central? Bueno, hay diversas formas, en realidad tres específicamente, y obviamente ayudados por sus factores de virulencia. Nosotros ya hemos hablado de qué son los factores de virulencia. ¿Me pueden decir qué son los factores de virulencia? Las capacidades de una bacteria para causar daño al huésped. Exacto. Es la capacidad, las herramientas, los recursos, los elementos que pueda tener un microorganismo, no solo bacterias, un microorganismo en general, hongo, virus, parásito, bacteria, para poder infectar a un huésped. Entonces, lo mismo sucede en este caso. Neisseria meningitis tendrá los factores de virulencia específicos para poder infectar el sistema nervioso central atravesando la barrera hematoencefálica. Y ahorita vamos a hablar de las vías que usa este bicho para poder atravesarlas. Por ejemplo, ella va a atravesar no solo el tejido del sistema nervioso central, porque te cuento que, a ver, vayamos por acá, sí, vamos a ir saltando, vamos a ir saltando. Te cuento que esta bacteria logra entrar a nuestro sistema por la vía aérea, ¿sí? En realidad es parte de nuestra vía aérea. Supongo que ahorita tú la debes tener en tu nariz, está ahí, es comensal. Comensal significa que está viviendo ahí, es parte de ti y lo tenemos la gran mayoría de personas, por no decir todas. Entonces, ¿por qué entonces yo no estoy enfermo? ¿Por qué no tengo meningitis? ¿Por qué no tengo meningococcemia? Probablemente porque tu sistema inmune esté alto, porque seas inmunocompetente. Debido a eso, esta bacteria no puede hacerte mucho, así que está ahí, chill en tu nariz, sin hacer nada. Sin embargo, cuando pasas por un proceso de inmunodepresión, podríamos estar hablando de un bebé, podríamos estar hablando de un anciano, podríamos estar hablando de una embarazada, de quién más, de una persona con VIH, por ejemplo. Ya en esos casos, tu sistema inmunológico está deprimido. Y las bacterias que estén como comensales van a aprovechar que estás con las defensas bajas y te van a atacar. Entonces, como habíamos dicho, esta bacteria está a nivel de la nariz, nasofaringea, ¿sí? Ahí vive. Entonces, detecta que tu sistema está bajo, va a atravesar primero el tejido nasofaringeo y va a meterse al torrente sanguíneo, va a diseminarse, llega al sistema nervioso central, como tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, la va a atravesar y va a infectar nuestras meninges. Entonces, regresamos aquí. Ya te he dicho que está en la nariz, ¿cierto? Y que primero va a atravesar tus tejidos de la nasofaringe, porque no es que hacer una teletransportación y de la nariz aparece acá. No, va a tener que ir rompiendo tejido
porque está desde la nariz, romperá tejido epitelial, de ahí tejido, ¿cuál sigue? Conectivo, ¿cierto? Conectivo, de ahí entrará el endotelio, de ahí se diseminará por la sangre y llegará a la barrera hematoencefálica, la cruzará y estará dentro. Para esto, ella va a usar distintas vías de infección. Tenemos la vía transcelular, la vía paracelular y la vía del caballo de Troya, ¿sí? Porque tal cual, va a ser una especie de caballo de Troya para poder ingresar. Y es más, esta es la más importante con la cual ella va a poder ingresar al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, ya vamos a definir qué es vía transcelular, vía paracelular en unos slides más adelante. Entonces, acá simplemente, por si no lo recuerdas, hay un gráfico en el cual se ve muy bien las meninges. Acá hay un cuadradito que le están haciendo un zoom para acá abajo. Y acá puedes ver que las meninges están formadas por tres capas, ¿cierto? La dura madre, la aracnoides y la pía madre. Y aquí se ve aracnoide, pía madre y ¿dónde está dura madre? Que está acá, ¿cierto? Ya. Entonces, aquí es donde van a meterse las bacterias. Mira aquí cómo están llegando. Llegan a través del torrente sanguíneo, logran atravesar y se meten aquí a esta agüita celeste. ¿Alguien sabe qué es esta agüita celeste? El líquido cefalorraquídeo. Exactamente. Es líquido cefalorraquídeo. Ahí van a estar estas bacterias. A esa región van a llegar. ¿Ya? Y logrando inflamar las meninges, obviamente. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los factores de virulencia. Tú ya sabes que son las herramientas que tiene la bacteria para poder infectarnos. Y una de las principales, de los principales factores de virulencia vienen a ser las adhesinas. O una vez más, adhesina suena a adhesivo y justamente a eso se refiere. Estas adhesinas, como por ejemplo, ¿cuáles? El pili tipo 4, del cual hablamos en la primera semana, o del NADA, así se llama, vienen a ser estructuras que va a presentar esta bacteria para adherirse a las células, ¿sí? Ya sea a células nasofaringeas o sean a las células cerebrales, van a tener que adherirse para poder acercarse, atraparse y luego diseminarse a la célula que quiere infectar, ¿sí? Inclusive, estas bacterias podrían ser liberadas a través de un estornudo, a través de la tos, sin problemas, si es que no tuvieran estas adhesinas que las pegan, las adhieren al tejido epitelial de donde se encuentren, ¿sí? Recuerda estas dos que son las más importantes, obviamente tenemos más. Si quieres profundizar un poquito más en las adhesinas que presenta esta bacteria, el paper está aquí, ¿sí? Le das clic, bueno, acá no, pero en la clase de tu profe está también el paper. Simplemente entras ahí y puedes leer todo el artículo completo acerca de las adhesinas que se encuentran, obviamente, en la pared celular de esta, de este, de esta bacteria. Ahora, este gráfico no es nuevo para ti. Esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Acá tenemos a Neisseria meningitidis y acá tenemos a Neisseria gonorrhoeae. Ambos son Neisseria porque ambos pertenecen al mismo género. La especie es la diferente. Y tienen muchas similitudes a nivel de membrana. Ambos tienen pili, ambos tienen la proteína OPA, tienen el lipooligosacárido, tienen el OPC, tienen diferentes factores de virulencia. Ahora, la principal diferencia, la que nos debe importar a nosotros con respecto a N. meningitidis, viene a ser la cápsula, ¿sí? La cápsula. ¿Por qué? Porque le va a dar una protección frente a la fagocitosis, ¿sí? La fagocitosis, eso tú lo aprendiste en biología el siglo pasado o hace 2 siglos. La fagocitosis es un proceso por el cual diversas células de nuestro organismo, como pueden ser los macrófagos, van a estar patrullando por todo nuestro cuerpo. Cuando vean que un microorganismo entra, ya sea un virus,
o sea, una bacteria, lo van a fagocitar. En otras palabras, se lo van a comer. Entonces, meningitis tiene una cápsula de protección. Cuando venga el macrófago se lo va a comer. Sin embargo, no lo va a poder degradar debido a la cápsula que presenta N meningitis. Así que se va a quedar dentro de ese macrófago sin generar mayor problema. Ahora, también podemos hablar del lipo-oligosacárido, ya que dijimos que era un antígeno que estaba presente en las membranas y que era muy importante para ciertos tipos de bacterias. ¿Por qué? Porque porque este antígeno va a generar la gran cantidad de problemas sintomatológicos, ¿sí? Gracias a este pequeño antígeno que presenta a nivel de la membrana, se van a desarrollar todos esos problemas que se tan característicos de N. meningitis. Ahora, si nos vamos a pasar hablando de proteínas de membrana por parte de esta bacteria, podremos mencionar a las porinas, podemos mencionar a las RMP, etcétera, pero no quiero marearte con tanta proteína. Te estoy mostrando a las principales, a las que debes conocer, ¿sí? Esto ya lo vimos, ¿sí? Esto de acá es importante. Creo que fue pregunta de tu examen, ¿cierto? Es comensal, ya lo sabíamos, inmunodepresión y puede causar exantemas purpúricos. ¿Qué son exantemas purpúricos? Ya lo vamos a ver en un ratito. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de la patogenia, o sea, cómo te causa la enfermedad, cómo logra ingresar a tu cuerpo o al tejido diana donde quiera infectar. Ya habíamos dicho que es un comensal por mucho tiempo, o sea, va a estar metido en tu región nasofaringea indeterminadamente. Primero, va a tener que atravesar el epitelio de tu nariz, lo atravesará por un mecanismo. ¿Cuál es? Va a usarlo. Ya vamos a especificar en un momento cuál de estas tres vías va a usar para poder atravesar el epitelio nasofaringeo. Porque primero tiene que atravesar el epitelio nasofaringeo para poder llegar al torrente sanguíneo y de ahí recién irse para arriba. O para el sistema nervioso central específicamente. Entonces, va a atravesar tu epitelio nasofaringeo. ¿Para qué? Para llegar al torrente sanguíneo. Una vez que esté aquí, bueno, gracias a sus adhesinas que ya habías mencionado, se va a adherir de una manera más adecuada. Y ahí es donde, cuando llega al torrente sanguíneo, para poder irse para el sistema nervioso central, de taquito, nomás te va a generar una apertura vascular, mencionan, o una trombosis masiva. ¿Qué significa una apertura vascular? Te está reventando los vasos, ¿sí? En otras palabras. Y aparte de una trombosis masiva. ¿Qué significa trombosis? Está generando coágulos en las venas o en las, bueno, no sé si en las arterias, pero en los capilares, hablando generalmente, está generando coágulos. Entonces, si hay coágulos en los capilares, va a haber problemas, ¿sí? Va a haber inflamación y ya vas a ver la sintomatología en fotos más adelante de lo que puede generar o lo que ocasiona esta trombosis y apertura vascular por parte de Neisseria. Entonces, ahí está en el torrente sanguíneo, ¿ya? Una vez que llega a donde tiene que llegar a su célula diana, también va a hacer uso de ciertos mecanismos, de ciertos factores de violencia que ya vamos a mencionar más adelante. Ahora, aquí te presenta un artículo en el cual N. meningitis actúa con las células endoteliales. ¿Alguien sabe cuáles son las células endoteliales? Tú ya llevaste histología, ¿cierto? ¿Dónde están las células endoteliales? ¿No? Bueno, te ayudo. ¿Sí? Creo que alguien quiere decir algo. Bueno, el endotelio viene a ser las paredes vasculares, ¿sí? Ahí encontramos a las células endoteliales siendo parte del endotelio. Aquí te va a explicar, este artículo te trata de mencionar cómo es que meningitis logra acercarse, logra adherirse y posteriormente romper el endotelio o romper a las células endoteliales para poder ingresar. ¿Cómo lo hace? Ya sabemos, primero tiene que haber un reconocimiento, ¿cierto? Y eso se ve en la parte de aquí.
Mira cómo meningitidis llega a la célula endotelial y por medio de su pili tipo 4 va a ser una conjugación, un juego, un apareamiento con los receptores de nuestras células del endotelio. Una vez que hace eso, va a reclutar moléculas, ¿sí? O va a sintetizar moléculas o factores de virulencia que ella trae consigo, como por ejemplo, ¿cuáles? La herrina. Otro, creo que esta se llama la metaloproteasa 8, ¿ya? MMP 8, ¿sí? Para no hacernos tanta vaina. Por ejemplo, estas dos, herrina y MMP8, le van a servir esta bacteria para poder perforar, para poder atravesar el epitelio. ¿Te acuerdas de las caderinas o te acuerdas de las ocludinas? Esto también es biología celular y molecular que lo viste hace 2 ciclos. Tú estoy seguro que estos términos caderina y ocludina lo viste en el tema de... ¿Qué tema lo viste? ¿Alguien me ayuda? No me acuerdo. ¿En qué tema lo viste? Bueno. Fue uno de los últimos temas, creo, en los cuales hablaban de hemidesmosomas, hablaban de... Ah, ya me acordé. En el tema de uniones celulares, ahí viste caderinas y ahí viste ocludinas. ¿Por qué? Porque estas proteínas, estas proteínas son las encargadas de juntar a la célula. Acá tienes una célula, tienes otra célula, y la caderina, las ocludinas se encargan de que estas células estén bien juntitas para así poder formar un tejido totalmente unido y que nada puede entrar. Sin embargo, si viene meningitis y empieza a liberar, empieza a reclutar proteínas como la esrina y la MMP8, ¿qué es lo que van a ocasionar? Una proteólisis, una reorganización de la actina y que va a hacer que esta caderina y esta ocludina se empiecen a separar o incluso se empiecen a degradar, porque ahí mencionan proteólisis. Entonces, tu ocludina desapareció, se desintegró. Entonces, ¿qué pasa? Las células que estaban bien unidas se separan y meningitis puede entrar sin problema al endotelio. ¿Y cómo se llama esta ruta que usa meningitis para poder ingresar al endotelio? Ruta paracelular. Lo habíamos mencionado hace un rato acá. Habíamos dicho que había una vía paracelular, una transcelular y una vía caballo de Troya. Aquí estamos mencionando la ruta paracelular. Entonces, para poder ingresar a las células endoteliales, meningitis usa la ruta paracelular. Ya para quitarte la ansiedad de saber cómo es la vía paracelular, acá está. En esta imagen, tú vas a ver la vía paracelular y la vía transcelular. ¿Cómo es la vía paracelular? Como su mismo nombre lo dice, va a pasar entre células. Por ejemplo, mira, esta unión, esta cosita negrita que tú ves ahí, podría ser una unión celular, que la meningitis ha roto gracias a sus factores de virulencia y como ya la separó, puede pasar por ahí. Ahora, hay otra vía llamada vía transcelular en la cual meningitis se mete. Imagínate que el cursor es meningitis, ya el láser es meningitis, entra en la célula, pasa a través de ella y logra llegar hasta aquí. Y listo, pasó el tejido sin problemas. Meningitis puede hacer ambas. Por ejemplo, acá se te menciona en este artículo, se menciona que el epitelio nasofaringio, bueno, vámonos acá, así para no marearnos con todo ese texto, que el epitelio nasofaringio, o sea, la región de aquí, meningitis lo va a atravesar por una vía transcelular. ¿Cómo es transcelular? Bueno, ya sabes, va a pasar a través de tus células, no las va a romper, no va a haber necesidad de hacer eso, simplemente pasa a través de ellas. Pero cuando entre al endotelio cerebral, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a tener que hacer la vía paracelular. Va a romper las células, sus caderinas, sus ocludinas, que vienen a ser uniones celulares, y va a poder pasar a través de ellos. Nos falta chequear una vía, que es la vía del caballo de Troya, que es la más chévere de todas, que tiene que ver con macrófagos. Bueno, aquí un pequeño resumen, ¿ya? Ya sabes cómo te contagias de esto. Alguien te estornuda en la cara, gotículas, estás hablando cerca de alguien, igual que más o menos como el SARS-CoV-2, algo así, porque es a nivel respiratorio.
ya sabemos, se adhiere y es inofensivo, es comensal en la nasofaringe, obviamente, cuando tienes tus defensas altas. Y ya sabemos cómo va el mecanismo de patogenia, ¿cierto? Primero atraviesa el epitelio, pasa al torrente, logra atravesar la barrera hematoencefálica por las vías que hemos visto y te va a generar el problema meningitis o también puede ser meningococcemia o si te ataca a otro lado, a otro órgano, vamos a ver lo que te puede ocasionar. Lo principal, como estamos en clase de infecciones en tejido, perdón, en el sistema nervioso central, nos vamos a centrar en enfermedades del sistema nervioso central. Sin embargo, no son los únicos órganos a los cuales meningitis va a atacar. ¿Por qué? Porque si nos vamos a esta parte de aquí, mira donde dice infecciones del tracto respiratorio, también puede ocasionarte neumonía, también puede ocasionarte inflamación de la epiglotis, otitis media, también uretritis, también incluso puede generar artritis y meningococcemia crónica. Ya, pero vayámonos por acá, que es lo que más nos importa para esta clase. Esta meningococcemia viene acompañado de una purpúrea fulminante, como es lo que puedes ver aquí, mira. Esto de acá, esto de acá, es lo que te genera meningitis al momento de entrar en tu tejido endotelial. Se metió y al momento de que está destruyendo tu endotelio, está generando estos daños. Aquí ya se metió al torrente sanguíneo y está rompiendo el endotelio. Por eso que tú empiezas a formar esas petequias, a mostrar esas petequias moradas, rojizas tan características de N-meningitis. Ah, bueno, acá ya vemos algo crónico, algo bastante serio, ¿sí? Pero principalmente recuerda, ya sabes que meningitis te va a generar meningitis, también puede generarte una bacteremia meningococal. ¿Qué significa bacteremia? Que la bacteria se ha diseminado por tu torrente sanguíneo, está en tu torrente sanguíneo. Y si estamos hablando de meninges, si estamos hablando de inflamación, de infección a las meninges tienen que generar alguna respuesta, algún síntoma. ¿Tú te acuerdas? Porque esto estoy seguro que lo has visto en Anato 1, porque a mí me mandaron justo, me tocó el trabajo de signos de Kerning y signos de Brunskiski. ¿Alguien sabe para qué sirven y qué tratan? ¿No te acuerdas? Ya bueno, te digo. El signo de Kerning o el de Brunskiski sirven para conocer si es que el paciente tiene, tiene alguna afección a nivel meningio. ¿De qué manera? Es muy simple de darse cuenta. No necesitas ni ponerle ni un aparato, ni inyectarle algo, ni sacarle muestra, nada. Primero comenzamos con el signo de Kerning, ¿sí? Lo pones así, de cúbito dorsal, creo que se llama esta posición, o sea, boca arriba, en otras palabras. Le agarras la pierna, ahí como lo está agarrando el niño, y levantas la pierna y si el niño siente dolor, significa que algo anda mal en la meninge. Ahora, si nos vamos con el signo de Brunskiski, este es mucho más evidente todavía. Lo tiras otra vez al niñito como está acá, está tirado boca arriba del cúbito dorsal. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Le vas a retraer creo que esto es retraer, no, bueno, le vas a empujar la cabeza, la nuca para adelante, y si el niño retrocede las rodillas, como lo estás viendo aquí, significa que es positivo para signo de Brunskiski. ¿Qué significa? Que tiene algún problema meningio. Entonces, se menciona esto con respecto a esta bacteria porque ya sabemos que ataca las meninges. Entonces, si te llega un mocosito con fiebre, con confusión, y encima tú le haces signos de Kernig, y encima te llega con petequias así todo morado por todo el cuerpo, bueno, tú ya más o menos dices, ah, es esto. Sospecho que es esto. ¿Sabes qué? Sáquenle muestra y llévenlo al laboratorio a examinar porque hay, podrías ocurrir presencia de meningococo. Esto es un poquito acerca del cinturón de la meningitis, la epidemiología de la enfermedad. Eh, con cinturón de meningitis se refiere a que en esta región africana es donde hay la mayor cantidad de casos de meningitis, ¿sí?
Por ejemplo, ahí están los serogrupos de los cuales te hablé, B, C, A. Ya, mira, acá tienes el A, el C, el W y el X en África. En realidad acá también hay otros serogrupos y en el resto del mundo, porque es una enfermedad que está en diversas partes del planeta, pero la prevalencia, el mayor índice se encuentra en el África. Listo. Te hago una pregunta antes de pasar a esto. Imaginemos que te llega un paciente, un niño, digamos, cualquier edad, te llega un chico, un joven, te llega y tú lo ves ya con estas marquitas rojas, ¿no? Lo ves con fiebre, le haces el Kernig, le haces el Brusinski y da positivo para ambas, o sea, tú dices ya, este tipo tiene algún problema con la meninges, tiene fiebre, petequias, ya, podría ser, o estoy casi seguro que es Neisseria meningitis. Sin embargo, tú no puedes decir simplemente eso. Tú tienes que tener un diagnóstico que te respalde, que digan, ¿sabes qué? Es Neisseria meningitis. ¿Qué haces? ¿A alguien se le ocurre algo? Te ayudo un poco. Cuando son bacterias, por lo general, hay que hacer cultivo. Por lo general, hay que hacer cultivo. Cultivo significa agarrar tu plaquita y sembrar, ¿cierto? Ya llevaron parte práctica. Ya deben haber escuchado eso. Agarras tu plaquito agar, tu placa Petri con agar, siembras tu bacteria y si ahí te crece Neisseria meningitis, porque Neisseria meningitis crece en agar sangre lo puedes hacer crecer, y te crece, chapas tu microscopio y ves en tu placa que es un diplococo gram negativo, entonces dices ya, meningitis, listo. Ahora sí, denle el tratamiento, creo que es penicilina, algo así. No vamos a hablar de tratamientos aquí. Sin embargo, la pregunta aún no ha sido respondida. Yo te he dicho que siembras, haces un cultivo. Sin embargo, ¿qué le sacas al paciente para hacer ese cultivo? ¿Le sacas sangre? ¿Le sacas moco? ¿Qué le sacas? ¿Piel? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Sangre? Díganlo. ¿Cómo? ¿Sangre? Es una muy buena opción intentar sacar sangre. ¿Alguien más tiene alguna idea? Ponte a pensar. ¿A dónde llega meningitis? A las ¿Podría meninges. ser líquido cefalorraquídeo? Exacto. Le sacas líquido cefalorraquídeo. Eso también lo has visto en Anato, ¿cierto? ¿Cómo puedes sacar este líquido cefalorraquídeo? Creo que sí lo vimos, creo que sí. Exacto. Te cuento que para meningitis, sangre no es muy útil. Y gracias que lo menciones, Dimitri, porque así todo se puede responder muchas más preguntas. La sangre solo sirve si es que la persona tiene una sepsis devastadora, así lo define el Murray. Si es que la persona presenta una gran cantidad de bacterias en la sangre, ahí sangre puede dar positivo. Sin embargo, si el tipo solo tiene meningitis y una baja cantidad de bacterias en sangre, tú le sacas sangre y no vas a encontrar nada. Sin embargo, tú le sacas líquido cefalorraquídeo y ahí sí vas a encontrar. ¿Qué haces? Incluso lo puedes hacer de frente, lo puedes llevar, no tienes que cultivarlo necesariamente. Eso se hace para una prueba de confirmación. Tú quieres un diagnóstico rápido, ¿qué le haces? Ya habíamos hablado en la primera clase. ¿Qué le haces? Sacaste muestra, tienes líquido cefalorraquídeo, no tienes tiempo. ¿Qué técnica de diagnóstico haces para poder ver a la bacteria? Te ayudo un poco. Tiene que ver con la pared celular. Tiene que ver con el peptidoglicano. Tinción Gram. Exacto. Haces tinción Gram porque sabes que es un diplococo Gram negativo. Entonces, si tú haces tu tinción Gram que no te va a tomar más de 10 minutos luego de haber sacado el líquido cefalorraquídeo, chapas tu microscopio, ves y dices, ya, diplococo Gram. Tiene petequias purpúricas, encima Brusinski y Kernis positivo, ya, esto es Neisseria meningitis, hagan cultivo en agar sangre,
para ver si mañana o pasado hay bacterias y ya, confirmado, denle tal antibiótico y listo. Ya, de esa manera es que se logra diagnosticar a Neisseria meningitis a través de líquido cefalorraquídeo, sangre ya te dije, pero solo en esa ocasión de que el tipo esté total, que la bacteria haya penetrado en su torrente sanguíneo y que en verdad tenga una carga muy elevada. Entonces, si no, no hay forma de que puedas encontrar, o es muy complicado de encontrar un resultado positivo en sangre. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta con respecto a Neisseria? Porque ya acabamos Neisseria. Pasamos a Streptococcus agalactiae. Una pregunta. Bueno, continuamos entonces. Yo espero que estés apuntando. Streptococcus agalactiae. Ya, creo que tengo una imagen. Sí, acá está la imagen. Primero, generalidades, como siempre. Vamos a ir en ese orden. Generalidades, luego vamos a ver la transmisión, cómo es que se da. Este viene a ser el principal microorganismo, la principal bacteria de infección en neonatales, ¿sí? O sea, en recién nacidos, en otras palabras. Viene a ser un estreptococo. ¿Qué significa que sea un estreptococo? Que está formando una cadenita. Son cocos que están formando cadenitas. Por eso se llama estreptococo. Si fuera estafilococo, estaría formando un racimo. Pero este viene a ser cadena de coco, entonces estrepto. De grupo B. De grupo B ya vamos a ver que hay otros grupos. Hay grupo A también, que viene a estar el S. piógenes, creo que está ahí. Con eso nos vamos a meter por el momento. Estreptococo agalactiae es un microorganismo del grupo B. Afecta a embarazadas, puede afectar a embarazadas, pero principalmente, como habíamos dicho, al hijo que acaba de nacer. ¿Ya? Cuando se genera un parto normal, un parto natural, vía vaginal, el niño se infecta, porque el niño nace sano, el niño no tiene infección. Sin embargo, la mamá sí. Entonces, si la mamá está infectada y toda la cavidad vaginal tiene al estreptococo del grupo B o estreptococo agalactiae, como lo quieras llamar, al momento de que el bebé nazca y salga por el canal vaginal, se va a infectar necesariamente con este estreptococo. Entonces, ahí van a iniciar las complicaciones con el bebé. ¿También puede generar complicaciones en la madre? Sí, pero obviamente no va a ser de la misma manera como lo podría generar con un bebé que recién acaba de... Es más, ni siquiera tiene defensas propias. Entonces, aquí vemos la transmisión. Ya te estaba hablando un poquito acerca de la transmisión de este agente etiológico. Coloniza la vagina, como vemos aquí. Mira, en esta imagen se puede ver cómo ha colonizado la región del tejido de la mujer. Tenemos que no solo está en el canal vaginal, sino durante el embarazo, este bicho puede trascender, puede subir a la decidua, al corión, esto lo he visto el siglo pasado, ¿no? Al amnios y llegar incluso a infectar al bebé dentro del vientre de la madre, no necesariamente al momento de que el bebé sale, no, también lo puede hacer durante el embarazo, como dice acá, durante el embarazo hay riesgo de infección. ¿Y esto qué puede provocar? Que el bebé nazca prematuramente, incluso mortinato. ¿Qué es un mortinato? Es un feto muerto. Entonces, al momento o al tener a la madre infectada con este estreptococo, si tú ya conoces, ponte, por eso se hacen controles a las madres. La madre llega y se le empiezan a hacer controles para ir descartando o previniendo o incluso ya una vez tú dices, ya bueno, van a ser infectados, hay que empezar con el tratamiento una vez que el bebé nazca, porque podría estar infectado porque ya encontramos que la mamá tiene. Y sabes que si la mamá está infectada no le vas a dar antibióticos, no le vas a dar medicamentos a una embarazada. Es por eso que es difícil la prevención, como lo menciona aquí, ya sea por los factores de virulencia del mismo bicho, o en otras palabras, se esconde bien, sabe evitar la medicación, qué sé yo, o
por el microbioma vaginal. Esto se refiere a que en la vagina tenemos diferentes tipos de bacterias. No solamente vamos a encontrar a estreptococos, y también por ahí por la resistencia, ¿sí? La resistencia se refiere a que ya habíamos hablado en la primera clase de que hay bacterias que se hacen resistentes a los tratamientos. También viene a ser una consecuencia de dificultad al momento de tratar este patógeno en las embarazadas. Tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes porque claramente podrías dañar al bebé. Entonces, para repasar, sabes que este bicho ya está en el tracto vaginal, o sea, no es un organismo comensal como en el caso de Neisseria. No es que él vive ahí normalmente, no, es que la madre se ha infectado y por eso lo tiene. Sin embargo, en un individuo inmunocompetente no le va a generar problemas, o no tantos problemas, ¿sí? En cambio, en un bebé sí. Entonces, la mamá está Eh, infectada. tengo una Una, pregunta. sí. Sí. Acá también le afecta entonces bastante la inmunodeficiencia que causa, bueno, esta en el embarazo, ¿no? O Tendría que afectarle, sin embargo, sí le va a afectar. Vamos a ver un poco más adelante cómo es que logra infectar a la madre, o cómo es que logra generarle problemas. Sin embargo, no es un problema a nivel del sistema nervioso central. Es por eso que no nos vamos a entrometer mucho con eso, porque si está en la cavidad vaginal va a generar problemas a ese nivel. En cambio, al bebé, al entrar en su sistema por el parto o por la infección por la que haya entrado el bicho, sí va a generar una complicación a nivel del sistema nervioso central. Pero a tu pregunta, al estar una mujer embarazada y tener una inmunidad baja, también la va a atacar. Sin embargo, no al mismo nivel que un bebé. Sí. Entonces, creo que esta parte ya quedó claro. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Una pregunta. Pasamos a la patogenia entonces. Eh, esta bacteria, meningitis, perdón, S. galactiae, ¿qué es lo que va a causar? Meningitis bacteriana neonatal, como estábamos hablando. Justamente estamos hablando de enfermedades del tejido del sistema nervioso central, tienen que causar algún tipo de problemas a este nivel. ¿Y cuál viene a ser? La meningitis bacteriana, ¿sí? Como se menciona ahí, es poco probable que suceda, sin embargo, el desenlace, como menciona, es fatal. Sí, o sea, si le da al bebé, pues hay altas probabilidades que puedan, pueda fallecer el, el individuo. Ahora, ¿qué más nos dice por acá? Transcelular movimiento de cruces de endotelio, parece. Mira, acá volvemos a ver las vías de infección que vimos en N. meningitidis. La vía transcelular, la vía paracelular, y esta viene a ser la vía de caballo de Troya. No dice caballo de Troya como tal, pero lo podemos reconocer porque logra atravesar la barrera hematoencefálica, blood-brain barrier, que viene a ser la barrera hematoencefálica. Lo logra atravesar por la vía de la fagocitosis. Ya vamos a ver un ratito eso. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a ver aquí, exactamente aquí. ¿Qué es lo que sucede? Tú ya conoces la vía transcelular y la vía paracelular, ¿cierto? Ya la habíamos explicado. Falta explicar la última vía y eso lo vamos a ver con esta bacteria. ¿Cómo es que la usa? Mira, nosotros a nivel del sistema nervioso no solo tenemos neuronas, ya lo has visto en histología. También tenemos una especie de células llamadas microglías que vienen a ser parte del sistema inmunológico de esta región. ¿Y qué es lo que hace esta microglía? La microglía va a empezar a producir quimiosinas. Tú estás llevando inmunología, es más, ya sabes qué es quimiosinas porque eso se ve en la primera clase. ¿Qué es una quimiosina? ¿Te acuerdas? es a ver, es como un mensaje. Exacto. El profe creo que lo Ujú. definió como el WhatsApp del sistema inmunológico, Sí, como ¿cierto? el WhatsApp. Sí. Exacto. Son moléculas que las células, como la microglía, van a liberar para comunicarse con las otras. Ya el mensaje que le vaya a mandar no nos interesa, bueno, en este caso sí, pero esas quimiosinas pueden mandar miles de mensajes en función de lo que se requiera. Pero específicamente aquí, la microglía va a lanzar
un mensaje a través de las quimiosinas que dice o monocitos o macrófagos, vengan, por favor. Entonces va a llamar a través de las quimiosinas a los monocitos. Y habíamos dicho que la vía de caballo de Troya es tal cual como su nombre lo dice. ¿Qué va a pasar? El bicho, como tú, mira esta imagen específicamente, mira esta de acá, para que no estés viendo las otras. Mira esta de aquí. Esta es la microglía, ¿ya? Esto viene a ser la microglía. Y esto viene a ser el monocito. Y dentro tiene al bicho, tiene a la bacteria. Entonces la bacteria logra introducirse, y esto también lo hace Neisseria meningitidis, logra ingresar al fagocito y no logra ser degradado. Y cuando la microglía lo llama, se mete y logra atravesar la barrera hematoencefálica sin ningún problema, ya que el macrófago pasó y listo. Entonces, de esa manera es que puede lograr infectar esta región del sistema nervioso central. Ahí ya hemos terminado con la tercera vía. Son las tres vías que las bacterias logran o llegan a usar para la infección de distintos tipos de tejidos, no solo a este nivel. Vamos a ir viéndolos a lo largo de las siguientes clases, como estas tres vías vienen a ser usadas otra vez. Y es más, creo que en la siguiente bacteria de la cual hablemos, también vamos a ver cómo es que la usan. Tengo una pregunta, disculpa. Sí, Todo esto del caballo de Troya sucede en una inmunodeficiencia, ¿no? no necesariamente. Porque, Eso va a va- depender. Sí, dime. porque supuestamente cuando o sea, el macrófago no envía señales cuando fagocita a la bacteria para que lo elimine, los linfocitos. El O sea, macrófago, me dices que el macrófago manda señales a los no, linfocitos. algo así, no sé cómo No, dime, no explicarlo hay bien. problema. Como Sí, lo. o sea que el macrófago Ajá. con sus receptores para que los linfocitos eliminen a la bacteria. No sé si... Ya. Es que lo que sucede es que los linfocitos también pueden. Ah, ya sé a qué te refieres. O sea, quizás conoces que los linfocitos tienen la capacidad de destruir bacterias o virus también. Sin embargo, los linfocitos tienen la capacidad no de comerse a los microorganismos, sino los linfocitos lo que ocasionan es muerte celular programada. De alguna manera hacen que la célula que esté infectada haga apoptosis. ¿Tú te refieres a por qué el linfocito no hace que se muera el macrófago? O sea, no claro, algo así, o la bacteria que ha fagocitado porque no Ah, creo que ¿por qué no la puede matar? O sea, esta célula inmunológica, ¿por qué no degrada al bicho? Claro. Ya. Eso podríamos verlo porque justamente cuando hablemos de factores de virulencia, este bicho presenta una capa de polisacáridos, sí, de polisacáridos, y mira lo que dice aquí, evita el sistema inmune. O sea, muy parecido a lo que hace Neisseria meningitidis. Cuando se lo come, cuando lo fagocita, gracias a su cápsula, no es degradado. No sé si se responde por ahí tu pregunta. Sí, ya está bien. Ya. Gracias. Entonces, por lo general, cuando un microorganismo tiene esa capacidad, las bacterias, perdón, los virus también lo logran hacer, porque en la segunda clase hablamos de virus, que algunos tienen cápsula. Ya cuando tienen esa cápsula, muy difícil el sistema inmune los puede fagocitar o los puede eliminar. ¿Por qué? Porque esa cápsula les brinda una protección adicional. ¿Ya? Ahora, otros factores de virulencia, podemos hablar de la hemolicina. Las hemolicinas vienen a ser moléculas que, como su mismo nombre lo dice, sangre, glóbulo rojo, lisina, lisar. ¿Qué hace? Te revienta los glóbulos rojos, en otras palabras, gracias a esta toxina. Tenemos otro tipo también de factores de virulencia. Tenemos una peptidasa del C5A. ¿Alguien sabe qué es el C5A? Ya llevaste tu primera clase de inmuno. Quizás no te suena todavía. Viene a ser una molécula del sistema de complemento. ¿Ya? El sistema de complemento viene a ser un mecanismo por el cual tu cuerpo va a
lisar bacterias. Sin embargo, esta bacteria presenta una peptidasa. ¿Qué es una peptidasa? Una proteína o una molécula encargada de lisar proteínas. ¿A quién va a lisar? A la C5A, que es la que de alguna manera va a intentar matarla a ella. Tiene como que el antídoto contra nuestro sistema inmune, no le hace nada. Pero la más importante, el factor de virulencia más importante, ya sabes que viene a ser la cápsula de polisacárido, que es la que le permite ingresar al sistema nervioso central sin ningún problema gracias a que es fagocitado. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya vimos la patogenia. Vamos a hablar acerca de la clínica, o sea, los síntomas que nos va a generar o le va a generar al neonato. Recuerda que esta bacteria sí genera infecciones, puede generar a personas adultas, a embarazadas que están comprometidas también en la situación, pero principalmente, como lo pregunté en tu evaluación inicial, genera problemas a nivel del neonato. Así que esto que vamos a ver aquí van a ser sintomatologías en el neonato. Y es más, esta cajita nos indica eso, ¿no? Signos clínicos de la meningitis neonatal. Fiebre, hipotermia, irritabilidad, letargia, convulsiones, fontanela abultada. Tú ya has llevado a nato, deberías saber qué es la fontanela, de qué te estoy hablando. Rigidez en la nuca. Ya cuando se empieza a hablar de rigidez de nuca, estamos hablando de problema en la meningitis, perdón, en las meninges por lo general, ¿sí? Así que, y bueno, finalmente, que eso nos menciona, hallazgos tardíos tienen un mal pronóstico. Eso lo vamos a acompañar con este slide de aquí. Primero quiero que te concentres aquí, ¿ya? Mira la tabla nada más, mira la imagen de la derecha. Lo de acá no lo leas todavía, lo vamos a leer en un ratito. Mira la tabla. Cuando hablamos de infección en neonatos con respecto a esta bacteria, vamos a tener dos situaciones. Cuando como dice aquí, early, una infección temprana, y con temprano se refiere al momento en el que nació, el día 0, hasta máximo el día 7 o el día 6, como le mencionan ahí, pero se maneja una semana. Entonces, si durante la primera semana de nacido el bebé empieza a tener sintomatología, que lo vamos a ver a continuación, pero empieza a tener sintomatología, significa que está atravesando una infección temprana. Sin embargo, si es que esta sintomatología aparece después de la semana, o sea, del día 7 al día 90, incluso al tercer mes, estamos hablando de una sintomatología, perdón, de una situación de infección tardía. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Porque a partir de eso vamos a tener la sintomatología específica. No es lo mismo tener un bebé infectado en la primera semana que días después, y la vía de contagio también viene a ser distinta. Por ejemplo, cuando es temprana la infección, o sea, en la primera semana, es la madre. La madre es la que lo ha contagiado por vía del parto. Sin embargo, o específicamente por vía del parto. En cambio, cuando es alguna infección tardía, puede haber sido contagiado por otro bebé inclusive o por la madre, pero la diferencia es que no lo ha contagiado por medio del parto, o sea, del canal vaginal al momento que nació el niño no fue infectado. Sin embargo, fue infectado posteriormente también gracias a que la madre presenta el microorganismo. Entonces, esas son las diferencias. Y si nosotros nos vamos a ver esta tablita, que son las diferencias clínicas entre una infección temprana y una infección tardía, esto ya te lo había mencionado, ¿sí? Eh, ¿Qué más nos dice? Bueno, complicaciones maternas. Hay complicaciones maternas en la temprana, en la tardía no. Los casos, la tasa de casos de fatalidad, y lo que más nos importa es esta partecita de aquí. Los signos comunes o los patrones de enfermedad no vienen a ser lo mismo. Algunos se van a aparecer en ambos, sin embargo, no vamos a tener específicamente las mismas enfermedades. Por ejemplo, bueno, acá tenemos pobre perfusión o incluso llegar al shock en ambos, irritabilidad, letargio, pero
en el tardío, una forma de reconocer el tardío, mira, viene acompañado de fiebre y viene acompañado de desórdenes alimenticios, por ejemplo. Ahí ya tienes un discriminante para poder determinar si es que el bebé está pasando. Es que eso, la sintomatología ni siquiera tanto deberías hacerle caso acá. Lo que te das cuenta es por en el momento en el que aparece la sintomatología. Si aparece en la primera semana, ya sabes de qué estamos hablando. Si aparece después, ya sabes que es una infección tardía, que la madre a través del parto no lo ha contagiado. Lo ha contagiado después o incluso se puede haber contagiado por, por otro bebé. ¿Sí? Entonces, perdón, meningitis que estoy hablando. El Streptococcus agalactiae viene a ser responsable de la sepsis neonatal, es el principal patógeno. Tiene una alta tasa de morbilidad y mortalidad. Morbilidad, ya sabes, nos estamos refiriendo a la cantidad de enfermos y mortalidad a la cantidad de muertos. No son términos iguales, significan cosas diferentes. Ya habíamos hablado que la profilaxis con antibióticos no suele ser muy efectiva debido a la resistencia que puede presentar la cepa con la cual está infectada la madre y cosas que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Ahora, bueno, lo último que dice acá, el bebé lo contrae dentro de las 24 o 48 horas, ¿no? Pues si estamos hablando de la infección temprana. Esto ya lo vimos. Esta es una tabla epidemiológica en la cual se muestra, ¿qué nos dice por acá? Los años, la mortalidad y por aquí, bueno, la cantidad de personas por 10.000, ¿no? Y se ve que mientras más te alejas, o mejor dicho, mientras más crece una persona, por ejemplo, acá tenemos personas de 85 años de edad o mayores. Acá tenemos entre 75 y 84, 65 y 74. Las personas jóvenes por lo general no presentan complicaciones con esta bacteria. Si este gráfico nos mostrara esta región de aquí, donde tenemos a los neonatos, eso estaría por acá. La raya estaría por acá. O especulo eso. Sin embargo, mientras más van envejeciendo, la tasa de infección es mayor. Esto seguramente gracias a la deficiencia inmunológica que uno atraviesa mientras va envejeciendo. Listo. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta para pasar con la siguiente bacteria? Esta incluso ya viene a ser la última bacteria que vamos a ver. Vamos a ver las 4, sin embargo, la última es bastante conocida entre nosotros, que viene a ser Clostridium tetani. Ya sabes qué enfermedad te va a causar. Así que la vamos a ver de manera rápida. Tampoco hay muchas cosas que ver con Clostridium tetani. Así que esta es prácticamente la última bacteria de la noche. Listeria monocitógenes es... ¿Qué forma le ves? Ahora sí, ya que te mencioné la forma hace rato, ¿cómo se llama esta estructura, esta forma bacteriana? Bacilo. Exacto, viene a ser un bacilo. Y esas ramitas, esos bracitos que tú le ves son flagelos. O incluso alguno podría ser un pili. Ahora, Listeria monocitógenes es de característica de naturaleza saprofítico. ¿Qué significa? Que está en todos lados. Lo puedes encontrar en el suelo. Y justo ahí radica su método de infección. La transmisión, por lo general, cuando la madre se infecta, va a ser por medio de alimentos contaminados. Cuando tú consumes algún alimento contaminado o incluso bebes agua contaminada, de esa manera es que nosotros nos vamos a infectar. Pero a nosotros no nos va a causar muchas complicaciones, porque nuestro sistema inmune lo va a eliminar, o si en el caso nos ocasiona dificultades, va a ser un problema gastrointestinal, un poco de fiebre, y ahí queda. Sin embargo, esta bacteria puede trascender, puede atravesar los epitelios y llegar una vez más al neonato. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, esto de acá es importante. Este segundo punto nos dice, al ser ingerido, activa el gen PRFA. ¿Eso qué quiere decir? Esta bacteria puede vivir sin problemas en el ambiente y no tiene factores de virulencia patógenos. O sea, imaginemos que tú encuentras una
L monocitógenes en el ambiente, ¿no? En la tierra recoges una, la cultivas ahí en tu plaquita de agar y le haces un análisis molecular y te das cuenta que esa bacteria no tiene factores de virulencia. Entonces, esta bacteria no me hace nada. Pero, ¿qué pasa cuando esta bacteria logra ingresar a tu sistema? Cuando entra a tu sistema, la bacteria activa un gen que tenía dormido, que viene a ser el gen PRFA. Si tú ves aquí esta imagen, ves a la bacteria aquí en azul, que todavía no ha ingresado al sistema, pero cuando ya ingresó a nuestro cuerpo, este gen le va a permitir crear o, hablando propiamente, transcribir y traducir nuevas proteínas. ¿Proteínas para qué? Proteínas que son factores de virulencia, que le van a permitir ya sea ingresar a los epitelios, ya sea deshacerse de la fagocitosis, como lo ves aquí, ya sea replicarse o ya sea inclusive alterar el citoesqueleto de las células para poder diseminarse hacia otras células. Entonces, esta bacteria, repasando, la puedes encontrar en cualquier lado. ¿Cómo te infectas? A través de los alimentos contaminados y por lo general es inofensiva si es que está fuera de nosotros. Cuando ingresa es que activa este gen y empieza a sintetizar sus factores de virulencia, como ya los habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, tienes la INLB, la INLA, el LLO, la HPT, la ACA, diferentes proteínas que la van a ayudar a lo que ya te había mencionado, ¿cierto? Ingresar, evitar la fagocitosis, duplicarse, replicarse y poder infectar a otras células. Ahora, ¿cómo se va a dar la transmisión? Una vez más nos vamos a meter con los neonatos, ¿sí? Esto es importante a nivel de embarazadas, porque cuando infecta embarazadas, ¿qué podría causar? Aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro, infecciones neonatales congénitas, muy parecido a lo que generaba ese Agalacteae, ¿sí? Es una gran positiva. Si es una gran positiva, la pregunta es, ¿cómo es su pared celular? ¿Tiene poco o mucho peptidoglicano? Mucho peptidoglicano. Gruesa. Exacto. Tiene una pared gruesa de peptidoglicano. O sea, cuando tú la tiñas, se va a teñir de un color medio azul, ¿cierto? Ahora, una característica también de esta infección es que hay ausencia de síntomas en la madre, ¿sí? Esto va a retrasar la intervención médica, porque si tú ves que tu paciente no tiene sintomatología de nada, ¿cómo sospechas que está enferma? Entonces, esto va a retrasar la intervención y esto le va a dar la oportunidad a la bacteria de poder atravesar los tejidos y poder llegar hacia el neonato y generar las complicaciones que se ven ahí, que ya los habíamos mencionado, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo es que este patógeno llega desde la boca, porque ya hemos dicho, lo entra a tu sistema a través de los alimentos contaminados o del agua contaminada. Entonces, entra. ¿Cómo es que llega? Hasta le ves la pregunta. Bueno, acá lo vamos a ver. Atraviesa el epitelio intestinal, va a llegar a los ganglios linfáticos mesentéricos, alcanzando el hígado y el vaso. O sea, entra por acá, estómago, intestinos, atraviesa los epitelios, llega aquí. Ahora, en las personas inmunocompetentes, o sea, los que tenemos el sistema, y espero, el sistema inmunológico alto, fuerte, este bicho va a ser eliminado por nuestro mismo sistema. Sin embargo, en las personas inmunodeprimidas, inmunosuprimidas, inmunocomprometidas, son sinónimos los tres, o cuando incluso haya una dosis alta infecciosa, o sea, ¿esto qué significa? Que tú puedes ser una persona totalmente sana, con un buen sistema inmunológico, sin embargo, si la dosis bacteriana que ingresó a tu cuerpo es alta, también te puede generar complicaciones, pero no es común. Pero en los inmunodeprimidos, sí, ahí sí vas a pasarla mal. Entonces, al momento, hablando ya específicamente de inmunodeprimidos, ¿qué es lo que va a hacer esta bacteria? Va a entrar al torrente sanguíneo, ¿sí? Y a través del torrente sanguíneo va a poder llegar hasta el cerebro en algunas ocasiones.
Esto lo vamos a ver a nivel de los bebés, por ejemplo. Incluso, por ejemplo, aquí te puede causar una meningoencefalitis o bacteremia. Ya sabes, bacteremia viene a ser cuando las bacterias llegan al torrente sanguíneo y se diseminan por todos lados y empiezan a generar problemas importantes. O también puede irse a infectar al bebé, ¿sí? Ahora, se conoce que esta puede generarse una reinfección. En esta bacteria hay reinfección. ¿De qué manera? La bacteria de aquí regresa al hígado y en el hígado, o ya sea en el vaso, lo utiliza como reservorio, ¿sí? A ver, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Aquí vamos a ver lo mismo que ya vimos por acá, que lo vimos anteriormente, acá. Aquí lo vimos. Vamos a repasar estas proteínas en la parte de aquí, que viene a ser lo mismo, pero solo con una microfotografía. Aquí vemos al Listeria, cómo logra ingresar a la célula. Vemos que LLO, LPCA, LPCB y MPL, esto lo pueden ver en el artículo del paper, específicamente los nombres y cómo es que funcionan exactamente, hablando molecularmente. Estas estructuras, estas proteínas le van a permitir no ser digerido por los fagosomas, por los macrófagos. O, por ejemplo, aquí lo acaba de encerrar el fagosoma, ¿cierto? El fagolisosoma, como quieras llamarlo. ¿Para qué? Para poder degradarlo. Sin embargo, que esta bacteria, al sintetizar a través de su gen PRFA, ¿te acuerdas que hablamos de él? Bueno, sintetiza factores de virulencia que hacen que ese fagolisosoma no le haga nada. Luego sale, vemos más proteínas en el cual le van a ayudar a replicarse y vemos cómo con esta otro factor de virulencia logra reinfectar a nuevas células y seguir con el ciclo, ¿sí? Mira, por ejemplo, aquí nos dice el ACTA ayuda a la polimerización de lactina. Lactina, tú ya sabes, viene a ser parte del citoesqueleto, ¿cierto? El citoesqueleto de todas nuestras células. Entonces, ¿qué es lo que hace esta bacteria? Remoldea de alguna manera el citoesqueleto para poder salir proyectado como una especie de propulsor de proyectil hacia hacia otra célula y poder infectarla y poder seguir con el ciclo, ¿sí? Ahora ya vámonos con la clínica para ir terminando con la clase. Esto también lo habíamos mencionado. Puede generar una situación, una circunstancia gastrointestinal no invasora, por ejemplo, en una persona inmunocomprometida, perdón, una persona inmunocompetente, una persona sana. Sin embargo, no va a trascender esa enfermedad debido a su sistema inmune fuerte. Fiebre, diarrea, no más. Pero ya sabes lo que puede generar en un inmunosuprimido, ¿cierto? Septicemia, meningoencefalitis, conjuntivitis, abscesos hepáticos cerebrales, porque como hemos visto en esta imagen, logra diseminarse no solo a nivel del intestino, sino trasciende al hígado, al vaso, al cerebro, a las meninges, incluso a la placenta, pudiendo generar lo que habíamos visto por aquí. Ahí hemos visto la tercera bacteria. Vamos a ver la cuarta. Clostridium tetani, súper conocida por todos nosotros, ¿cierto? ¿Alguien aquí se ha clavado algún metal? Porque por lo general se encuentran ahí, aunque están en todos lados en realidad. ¿Algún clavo? ¿No? ¿Se ha cortado con un metal oxidado? No. Bueno, yo sí tuve la mala suerte de caminar descuidado y había una tabla, la cual tenía un clavo más o menos de este tamaño, que serán 7 centímetros. Y pisé con el talón ahí, y, ay Dios, nada, no saben cómo me dolió. Y salía la sangre como si fuera un caño. Me fui a la posta que me pongan una ampolla, una vacuna, en pocas palabras, porque de esa forma es como se logra contrarrestar a esta bacteria. Esta forma que nosotros vemos aquí, en realidad, no te miento, no sé exactamente qué estructura es. No sé si es un bacilo, no sé si es un coco, definitivamente no es. No sé
qué forma o qué denominación tiene esa forma. Hablemos de la transmisión. Creo que ya todos sabemos cómo es que te contagias o cómo es que te infecta esta bacteria, ¿cierto? Por lo general, objetos metálicos, oxidados, punzocortantes, una aguja, un arete, como a mí me pasó, un clavo, no sé si estaba oxidado, ni siquiera me detuve a ver el clavo, yo simplemente me fui a la posta de una vez. Incluso también puede generarse por mordidas de perros, y acá te menciona también de chanchos. ¿Y por qué? Porque esta bacteria no es que esté únicamente en los metales oxidados. En el Murray yo leí que te presentan un caso clínico en el cual llega una persona anciana, 85 años creo, que él menciona que se le había clavado una astilla en el pie. Estaba caminando descalzo, una astilla de madera. Se le clavó en el pie. Al final el señor a los 2, 3 meses, creo, 2 meses creo, fallece. Los médicos al parecer no encontraron el diagnóstico rápido, pero de ahí que se puede aprovechar que el tétano no solamente se encuentra en metales oxidados, principalmente ahí, pero lo puedes encontrar en cualquier lugar, como podría ser en la tierra, y clavarte una astilla a ese lugar y presentar los casos, la sintomatología tan característica de esta enfermedad. ¿Cómo vienen a ser los epistótonos? Los epistótonos, ¿qué son? Una postura rígida e encorvada. Acá hay una foto de los epistótonos en el cual el cuerpo se arquea de tal manera por haber un problema a nivel neurológico y también compromete al músculo. Entonces, al no haber una respuesta adecuada del músculo con respecto a lo neurológico, el cuerpo empieza a tomar esa postura. Ahora, el trismo viene a ser esta sonrisa que tú ves aquí. En realidad es una parálisis. Empiezas a tener dificultades musculares, ¿sí? Y empiezas a tener parálisis. Y el trismo viene a ser también una característica de los Trivium tetani. Hablamos un poquito de la patogenia, ¿ya? Para ya terminar, porque creo que es el último slide. Sí, ya es el último slide. O bueno, el penúltimo. Con respecto a la patogenia, hay dos toxinas, una más importante que la otra. La tetanolicina, bueno, ¿qué es una hemolicina? Ya habíamos dicho que son las hemolicinas, ¿cierto? Son moléculas, proteínas que van a destruir a los glóbulos rojos, ¿cierto? Pero esta es la importante, la tetanopoasmina, que viene a ser la responsable de las manifestaciones clínicas tan características de esta enfermedad. O sea, el Clostridium tetani va a secretar estas toxinas, o mejor dicho, esta toxina específicamente, y esta es la que va a generar, por ejemplo, el epistótonos, el trismo. ¿De qué manera? Mira aquí esta imagen. Eh, Cuando llevé fisiología, si es que ya no lo has visto en biología, creo que en biología lo debes haber visto, por lo menos algo bastante corto. Aquí se ve como esta cosa celeste de aquí es una neurona, ¿sí? Una neurona motora. Esto de acá es una neurona motora y acá vemos una conexión con otra neurona, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Para que tú puedas mover tu cuerpo, o sea, para yo poder hacer esto de aquí, hay una conexión desde mi sistema nervioso central a mi sistema nervioso periférico. Porque si no tuviéramos nervios en toda esta región, no podrías sentir absolutamente nada, no podrías mover absolutamente nada. Gracias a que hay nervios periféricos que se conectan al sistema nervioso central, podemos mover todo lo que nos dé la gana. Entonces, ¿qué es lo que hace esta toxina tetanoplasmina? La tetanoplasmina se mete en la neurona motora, o sea, en estas neuronas que tenemos por acá, en estos nervios que tenemos por aquí, ¿y qué va a hacer? Se va a dirigir exactamente a esta región. ¿Y por qué es importante esta región? Porque justamente aquí es donde se da la comunicación entre neuronas. ¿Qué quiere decir? Que para que la señal, o sea, yo digo, muévete brazo, ¿no? Que se mueva mi brazo, hago esto, ha habido una señal hasta aquí. Entonces, cada neurona le ha dicho a la otra, hay que mover el brazo, hay que mover el brazo, hay que mover el brazo, hay que mover el brazo. Pero obviamente esto no sucede porque se hablan ni por citoquinas ni por quimoquinas. Esto sucede por medio de neurotransmisores, específicamente
la acetilcolina. ¿Acetilcolina? ¿Me estoy equivocando? No, sí, es la acetilcolina. Una neurona libera neurotransmisor y la otra neurona recibe esos neurotransmisores y por su otro lado libera esos neurotransmisores y así. Será una gran red de comunicación hasta acá y yo logro hacer esto de aquí. Pero ¿qué es lo que hace la tetanoplasmina? Lo que hace es inhibir esa secreción de neurotransmisores. Entonces, mi neurona no le puede comunicar a la otra neurona que yo me quiero mover. Ahí radica el problema de cómo es que esta toxina genera estas patologías de parálisis, de posturas rígidas, donde el músculo no te responde, no lo puedes controlar a voluntad. ¿Por qué? Porque está inhibiendo la comunicación neuronal motora. ¿Quién lo hace? La tetanoplasmina. La clínica, ya la habíamos hablado incluso hace un momento, ¿cierto? El trismo, la tensión muscular, por lo general, disfagia, disnea, las dos principales son las primeras. Con eso, incluso esta enfermedad, ni siquiera la diagnosticas, eso es lo que dice el Murray. Yo me arriesgo al Murray. El Murray menciona que esta enfermedad no se diagnostica por cultivo, no se diagnostica por una prueba molecular, aunque quizás podrías hacerlo, no lo sé, pero quizás podrías hacer una técnica molecular. Pero en la práctica, o sea, en los hospitales, ¿cómo diagnosticas esta enfermedad? Por las dos primeras, viendo al paciente. Tú lo ves con epistótonos, lo ves con trismo, tú dices definitivamente este tipo tiene infección por Clostridium tetani. Aquí no hay que por ahí hacer un cultivo, porque esta bacteria es muy difícil que crezca en un cultivo en agar. Muy complicado. Listo, a ver. Ahí acabamos con la clase. Si alguien tiene una pregunta, la puede realizar. Estos son casos clínicos que están en tu PPT del profe. Ya los podrás contestar, pero incluso podríamos contestar uno antes de irnos, ¿no? ¿Qué hora es? O ya, quizás ya te aburriste, ya es las 9:30. Quizás tienes que ir a jugar o qué sé yo. A ver, cogemos uno, solo uno. Ya. Léete esta parte de aquí en 30 segundos. No creo que necesites más. ¿Y tú de qué crees que estaríamos hablando? Ojalá que no diga la respuesta. Bueno, no dice, pero dice un joven de 20 años, estudiante universitario, bla, 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 es trasladado a urgencias, tiene fiebre alta, escalofríos, cefalea intensa, lesiones cutáneas purpúricas. ¿Qué dice por acá? En la tinción Neisseria. Gram, Neisseria, ¿cierto? Y aquí lo Lesiones confirmas. purpúricas. Exacto. Y mira esta parte de acá. En la tinción Gram del líquido cefalorraquídeo se observa, bueno, numerosos polimorfos nucleares, eso ya lo verás en inmuno, pero lo que nos interesa es esto de acá. Diplococo Gram negativo. Ya, de ahí al toque, diplococo Gram negativo, cefalea, lesiones purpúricas, Neisseria. Ya ver. Quiero enseñarte esta parte de aquí. A ver, para que... Ya, ahí terminamos la clase. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, hasta que es tu pasito de salida. Quiero que veas esto de aquí. Bueno, lamentablemente la primera pregunta la tendrás que ver la respuesta, pero ¿qué puedo hacer? No lo tengo en Word. Me lo descargué de frente. Ya. Quiero que veas ahí. La primera pregunta, esto viene a ser el cuestionario de mi ciclo. Quizás algunas preguntas te vengan. Esta pregunta creo que la puedes sacar muy fácil, ¿cierto? Nos dice, la presencia o no de la cápsula bacteriana permite diferenciar a Neisseria meningitis de Neisseria gonorrhoeae. Obviamente que es verdadero. A ver, te dejo la segunda pregunta. No puedo bajar más porque si no te vas a dar cuenta de la respuesta y yo sé que tú la puedes dar. Listeria monocytogenes es un saprófito que inicia su patogénesis ingresando al organismo por el lumen intestinal. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. Por ahí me dicen falso. ¿Alguien más? Champea si quieres. Dime algo. Falso. Falso. La respuesta es verdadera. Listeria monocytogenes es un saprófito, o sea que está en cualquier parte de la tierra, plantitas, cualquier lugar del ambiente, y que ingresa a través
de la comida. Dijimos que ingresa por alimentos contaminados, por agua contaminada. Primero entra al sistema intestinal y de ahí se va a diseminar al hígado, al vaso, torrente sanguíneo, cerebro, o también puede ir a la vía placentaria. Bueno, un lapsus, lo comete cualquiera. Siguiente pregunta. ¿Qué dice? Neisseria meningitidis se transmite principalmente mediante los tatuajes con el uso de agujas contaminadas. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Falso, ¿cierto? Eso está muy fácil para ti. Falso, muy bien. Siguiente. Streptococcus agalactiae se transmite por ingesta de alimentos contaminados. Puede atravesar la barrera hematoencefálica y causar meningitis. Falso. ¿Falso? Falso, ¿cierto? Hay partes que son verdaderas, como puede atravesar la barrera hematoencefálica y causar meningitis, es cierto. Sin embargo, Streptococcus agalactiae se transmite por ingesta de alimentos, ¿no? Esa es listeria, ¿cierto? Muy bien, la respuesta es falsa. Y la última, Neisseria meningitidis puede ser encontrada en la vagina, de donde puede ser transmitida directamente al neonato durante el trabajo de parto. Falso. 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 Falsazo, ¿cierto? Listo, falsazo, ahí está. Bueno, has respondido 4 de 5. Qué bueno. Aparentemente ha servido el repaso de hoy. Ya voy a mandar tu pasito de salida. Lo das y no sé. Ah, te tengo que dar las claves al final, aunque creo que tú ya las puedes, las debes conocer. Ya no creo que se te dificulte responder el pasito. Ah, te quería, bueno, eso ya depende si es que quieren quedarse un poquito más. Ya les digo, les doy unos consejos acerca de cómo buscar información, porque creo que les dije eso la semana pasada y me olvidé. Ya, les paso el link del pasito de salida. No creo que les tome más de 5 minutos. ¿Cuántos hay en la clase? Somos 16 personas. Recuerda que para considerarte asistente tienes que dar ambos pasitos. Quizás hoy día sea flexible porque yo he cambiado la clase, así que no sería justo ponerles falta cuando yo soy el que ha movido la clase. A ver cuántas respuestas vamos. Ya los 20 se han incrementado bastante. A ver cuántas respuestas vamos. 23, tenía 15 hace rato, deberíamos llegar a 31 respuestas aproximadamente.
Y a ver, les voy contando qué es lo que les quiero. Los que les doy las claves, cierro el pasito en 2 minutos, ¿sí? Ya, falta un minuto y lo cierro. Me genera un poco de preocupación que, o sea, está bien, han incrementado. Antes de la clase había solo un 20. Ahorita hay 11 20. 15 no se ha incrementado ninguno, sigue habiendo un 15. 10 se incrementó, ya se incrementó más los 20. Ya llevamos 12 20. Pero también se incrementó un 0, se incrementó un 5 y un 10. Eso me genera un poco de preocupación. Espero que, porque también es parte de mi culpa, que si es que te sacas 5 después de la clase, obviamente también es mi culpa. Incluso yo considero que los profes tienen gran culpa de que sus alumnos salgan mal. Ya, ahora sí lo cierro. Los que les doy las claves, ¿sí? Y ya los que se quieren retirar se pueden retirar, porque les quiero enseñar una cosita de que lo veo en mis compañeros. Por eso lo quiero mencionar a ustedes para que no lo cometan. La primera pregunta era bacteria saprófita, que es contraído generalmente por alimentos contaminados, Listeria monocytogenes. Bacteria que produce exantema purpúrico, Neisseria meningitidis. Principal agente etiológico de infecciones neonatales, Streptococcus agalactiae. Finalmente, microorganismo que produce pistotonocitrismo, Clostridium tetani, ¿cierto? Listo, esas son las claves. Listo, chicos, los que quieren retirarse, no los retengo más, pueden irse, no hay ningún problema. Nos veríamos la próxima semana, ahora sí, en el horario que habíamos puesto. Los que quieren, alguien sabe, los que quieren quedarse, les pregunto, ¿saben lo que es Sci-Hub? Porque a mí me ayudó mucho. ¿Saben lo que es PubMed? ¿Les suena alguno de estos nombres? ¿PBS? ¿O no te suena ninguno? Si no te suena ninguno, dime, no me suena ninguno. PubMed, el único que suena, que me suena ¿Qué y les eso. suena? Ya. Ustedes están en cuarto ciclo, son un ciclo menor que yo simplemente. Y esto lo veo en mis cursos, en mis grupos de trabajo, cuando me voy a las referencias, porque los profes hacen eso siempre. Mientras más vayan avanzando en los ciclos, los profes más estrictos se van a poner porque entienden que ustedes están aprendiendo a cómo hacer trabajos. Y por lo general los profes se van a las referencias. Ven tus referencias y si tus referencias son un chiste, te van a poner baja nota. A pesar de que la información sea verídica incluso, ¿ah? Porque el común denominador de los alumnos entra a Google, ¿qué hace? Y busca ahí su información. Y te aparecen foros, te aparecen páginas, incluso de quizás de alumnos de medicina, de médicos ya, que te ponen la información, que es verídica. Sin embargo, no viene a ser totalmente confiable. ¿Por qué? Porque no está respaldada en una investigación. Lo que tú debes de citar en tus trabajos y acostúmbrate, vamos a dejar de grabar porque ya acabó la clase. Y acostúmbrate